Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es la descripción del momento más oscuro y decisivo de la historia de la humanidad, la Gran Tribulación. Un tiempo en el que el juicio de Dios y la rebelión de los hombres colisionarán con toda su fuerza. Si crees en Dios, si crees que Jesús es el único que puede salvar a la humanidad del caos final, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comenta "Yo estoy con Cristo" aquí abajo. Pero atención, ignorar este mensaje es, en el centro, fondo, complicidad con las tinieblas y cerrar los ojos al plan del diablo. No te quedes en silencio, alza tu voz ahora, declara tu fe y acompáñanos a desvelar el clímax de la historia que está por acontecer. Aquel día, todo el mundo parecía haber sido tragado por un silencio tenso, como el instante que precede al derrumbe de una torre largamente condenada. Las ciudades estaban abarrotadas de rostros inquietos frente a pantallas, radios y periódicos, mientras gobernantes intentaban, en vano, mantener el control. En las calles se veían estantes vacíos, monedas devaluadas y un temor que no respetaba fronteras. No era solo una crisis económica ni una simple guerra, era una grieta en el propio tejido de la civilización. El cielo, antaño azul, ahora mostraba un tono metálico y las nubes parecían pesar sobre la tierra. En Jerusalén, hombres de todas las naciones se reunían, no para peregrinar, sino para negociar alianzas o tramar destrucción. La ciudad santa, siempre disputada, era ahora el epicentro del colapso global. Mientras los ojos del mundo se volvían hacia líderes e instituciones, un hombre sobresalía entre todos, el Anticristo. Había surgido como pacificador en tiempos de desesperación, sellando acuerdos milagrosos entre enemigos históricos y proponiendo soluciones económicas que parecían imposibles. Su ascenso estuvo acompañado de prodigios que desafiaban la razón. Señales en el cielo, curas espectaculares, manifestaciones que atraían multitudes asombradas. A su lado, el falso profeta caminaba como una sombra, avivando el culto a la figura del líder con palabras dulces y signos sobrenaturales. Las masas, exhaustas y hambrientas de esperanza, se entregaban sin resistencia. Sin embargo, había quienes, aún bajo amenazas, permanecían firmes en su convicción. Hombres y mujeres anónimos, sellados en la fe, conscientes de que vivían no solo una época sombría, sino el preludio del enfrentamiento final entre luz y tinieblas. En medio del frenesí naturaleza global, parecía reflejar el tumulto humano. Terremotos sacudían regiones que durante siglos habían permanecido estables, partiendo la tierra y engullendo ciudades enteras en cuestión de minutos. Olas gigantes surgían sin aviso, arrasando costas y reduciendo metrópolis a escombros. El firmamento no se quedaba atrás. Estrellas fugaces surcaban la oscuridad como espadas llameantes. Meteoros estallaban en el aire con estruendos que estremecían hasta los huesos. Y eclipses prolongados sumían naciones enteras en una penumbra densa y angustiante. Las estaciones ya no obedecían los ciclos conocidos. El calor y el frío se alternaban en días, las cosechas fracasaban y el hambre se extendía como un ejército invisible. Pero más aterrador que los fenómenos naturales era la atmósfera espiritual que envolvía la tierra. Una opresión invisible, palpable como el peso de un muro sobre los hombros, haciendo fallar corazones y postrando incluso a los más fuertes. Hombres que antes burlaban las escrituras comenzaban a balbucear oraciones olvidadas, mientras niños lloraban sin entender el porqué. La sensación era la de que el propio cielo estaba en guerra con la tierra, y quienes alzaban la mirada no veían solo nubes, sino un presagio de juicio. Fue en ese escenario que los sellos del Apocalipsis comenzaron a abrirse, no como símbolos abstractos, sino como realidades cortantes. El primer sello
trajo al jinete del caballo blanco, y con él la ascensión incontestable del anticristo. Sus conquistas eran rápidas y sangrientas, aún envueltas en discursos de paz. El segundo sello desató al jinete del caballo rojo, y la frágil paz se quebró en guerras regionales que pronto devinieron conflictos globales, donde alianzas se rompían con la misma celeridad con que se sellaban. El tercer sello trajo al jinete del caballo negro, y con él el hambre desenfrenado. Las balanzas en sus manos recordaban cruelmente que el pan se mediría gramo a gramo y el aceite por gotas. El cuarto sello, el más temido, desató al jinete del caballo pálido, la muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Enfermedades incurables, pestes misteriosas y la propia muerte acechando a los supervivientes como sombra fiel. En las ciudades, los hospitales se convirtieron en mortuorios improvisados y los gritos de desesperación retumbaban por calles desiertas. No había héroes, no había refugio. El colapso era total, y la tierra, antes llena de sonidos de comercio y fiesta, solo conocía el gemido de la creación, aguardando el siguiente acto. A medida que las trompetas resonaban, el mundo conoció un terror que jamás habitó ni en los peores sueños humanos. La primera trompeta trajo granizo y fuego mezclados con sangre que cayeron sobre la tierra, quemando un tercio de los árboles y devastando los campos. Era como si la naturaleza, en agonía, clamara por redención, pero hallara solo destrucción. El estrépito de las trompetas atravesaba valles y montañas, llegando tanto a los palacios de los reyes como a las chozas más humildes. La segunda trompeta arrojó al mar algo parecido a una montaña en llamas. Los océanos espumaron en sangre y un tercio de la vida marina pereció mientras barcos se hundían como juguetes olvidados. La tercera trajo una estrella ardiente, absinto, que cayó sobre los ríos, envenenando las aguas dulces y multiplicando la sed y el desespero. La cuarta trompeta golpeó el propio firmamento, hiriendo al sol, la luna y las estrellas, de modo que la luz escaseó y una oscuridad espectral cubrió la tierra, intensificando el miedo y rompiendo los últimos vestigios de rutina entre los hombres. La gente se reunía en plazas, templos destruidos y cavernas, buscando respuestas que ya no llegaban ni de líderes, ni de científicos, ni de sacerdotes. El mundo entero parecía suspendido al borde de un abismo, incapaz de retroceder. Pero fue con la quinta trompeta que el terror adquirió un rostro indescriptible. El abismo se abrió, y de él ascendieron criaturas que parecían cruces, grotescas entre langostas y escorpiones. Rostros humanos, coronas de oro y cabelleras largas como las de las mujeres, pero con colmillos de león. No tocaban la vegetación ni los animales, solo a los hombres. Y no para matarlos, sino para torturarlos durante 5 meses, obligándolos a anhelar la muerte sin alcanzarla. En campos y ciudades, los gemidos y gritos se volvieron constantes. Importantes caían junto a mendigos, soldados abandonaban sus puestos y los muros de orgullo y estatus social se derrumbaban ante el dolor universal. Las calles olían a humo, sangre y desesperación, y mientras el mundo se tambaleaba bajo esta carga, comenzaron a alzarse voces antes silenciadas. Los 144.000 sellados, judíos convertidos que proclamaban el Evangelio con una osadía inexplicable. En medio del caos, sus palabras eran cuchillos cortando la oscuridad, denunciando el pecado, llamando al arrepentimiento y recordando que aún había esperanza en el Cordero. Muchos los odiaban, muchos los perseguían, pero otros, quebrantados, caían de rodillas, entregando a Jesús el poco que les quedaba. Era un testimonio en la noche más larga de la humanidad. La sexta trompeta anunció la guerra final. 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates fueron liberados.
acompañados de un ejército que superaba los 200 millones. Sus jinetes, con corazas de fuego, jacinto y azufre, esparcían muerte a cada paso, y la tercera parte de la humanidad perecía ante su avance. No eran ejércitos detenibles con armas o tratados de paz. Eran instrumentos de juicio, avanzando con precisión devastadora. Las naciones colapsaron, sus líderes desaparecieron entre escombros o fueron arrastrados por la multitud enfurecida. Las grandes ciudades ardían y el aire se llenaba de humo y polvo. En medio del terror, los corazones humanos se endurecieron. Muchos rehusaban arrepentirse, abandonar la idolatría, la inmoralidad y la brujería que habían abrazado con fervor. Hubo, sin embargo, quienes, reconociendo la mano invisible de Dios, volvieron sus lágrimas a Él, aun sabiendo que la confesión podía costarles la vida. El contraste entre rebelión y arrepentimiento era abrumador, y la línea entre luz y tinieblas se hacía cada vez más nítida. En ese momento surgieron las dos testigos en Jerusalén, figuras imponentes, revestidas de autoridad profética, que proclamaron la verdad sin temor durante 1260 días. Llamaban al arrepentimiento, denunciaban al anticristo y obrarían señales innegables. Hacían descender fuego del cielo, cerraban los cielos para que no lloviera y herían la tierra con plagas. No obstante, el pueblo las odiaba con pasión ardiente, viéndolas como obstáculo a la ilusoria paz que tanto ansiaban. Cuando finalmente fueron muertas en la gran ciudad, la misma donde el Señor fue crucificado, sus cuerpos quedaron expuestos en las plazas por 3 días y medio, mientras las naciones se regocijaban, intercambiaban presentes y celebraban la victoria sobre quienes las habían atormentado. Pero al término de ese breve triunfo, el temor repentino se apoderó de todos. Frente a las multitudes, las testigos resucitaron y fueron arrebatadas al cielo en una nube, acompañadas de un gran terremoto que derribó la 10ª parte de la ciudad y mató a miles. Lo que fue burla se tornó pánico. Los supervivientes temblaban, incapaces de comprender lo que habían presenciado, pero conscientes de estar al umbral de lo inevitable. Mientras el mundo se tambaleaba tras la resurrección de Vincendo, las testigos, un nuevo capítulo se desplegaba en el plano invisible. En los cielos estallaba una guerra de gloria y poder. Miguel, el gran príncipe de las huestes celestiales, lideraba sus ejércitos contra el dragón, Satanás y sus ángeles caídos. No eran batallas de carne y sangre, sino de autoridad y rebelión. Cuando por fin Satanás fue arrojado a la tierra, resonó un grito en las regiones celestiales. ¡Ay de los habitantes de la tierra y del mar! La furia del enemigo era ahora irrestricta y sabía que tenía poco tiempo. En la tierra esto se tradujo en persecución sistemática. Los seguidores de Cristo eran cazados con precisión militar. Iglesias se convertían en objetivos, hogares eran allanados, comunidades completas desaparecían de la noche a la mañana. La marca de la bestia se volvió moneda de supervivencia. Sin ella no se podía comprar ni vender. Con ella se entregaba el alma al imperio de las tinieblas. Muchos cedían, quebrantados por el hambre o el miedo, pero otros se erigían como columnas inquebrantables en medio de la tormenta, confesando a Cristo ante el látigo, la prisión y la espada. Israel, en el centro de todo, comenzaba a despertar. Durante siglos, su pueblo había esperado al Mesías, pero sus ojos permanecieron cerrados al siervo sufriente. Ahora, quebrantados por la persecución, rodeados de ejércitos hostiles y testigos de los signos escatológicos, surgía entre ellos un remanente fiel. Hubo llanto en los callejones de Jerusalén, sollozos que resonaban en los muros antiguos, pero un llanto purificador, no meramente conmemorativo.
Líderes judíos cayeron de rodillas, proclamando a Yeshua como Mashiach, mientras familias enteras se reunían en casas sencillas para leer las Escrituras y buscar al Señor en ayuno y oración. El avivamiento espiritual brotaba como fuego subterráneo, extendiéndose silencioso bajo el peso de la opresión. Y en ese escenario, el anticristo intensificaba sus esfuerzos. Marchaba con ejércitos, amenazaba con destrucción nuclear, consolidaba su dominio global. Lo que no advertía era que cada acto de crueldad solo preparaba el escenario para la mayor intervención de la historia. Algo que ningún poder humano, angélico o demoníaco podría contener. Las copas de la ira comenzaron a derramarse, una tras otra, con una cadencia que desafiaba cualquier resistencia humana. Primero, surgieron úlceras dolorosas sobre los que llevaban la marca de la bestia, heridas incurables que no perdonaban ni a reyes ni a siervos. Luego, el mar se convirtió en sangre y toda criatura marina murió. Las playas, antes animadas, se transformaron en cementerios silenciosos. A continuación, los ríos y manantiales también se volvieron sangre y la sed se propagó por doquier. No solo física, sino espiritual, pues los hombres buscaban respuestas y hallaban solo silencio. Cuando la cuarta copa fue derramada, el sol abrazó a los hombres con un calor extremo, secando cultivos y convirtiendo regiones enteras en desiertos, estériles. Sin embargo, ante tanto juicio, muchos blasfemaron contra Dios y rehusaron arrepentirse. Era como si la dureza del corazón humano hubiese llegado a su límite absoluto, tornándose una roca que ni el fuego del cielo lograba romper. Y mientras el caos avanzaba, la multitud volvía sus ojos al anticristo, aguardando la solución que ya no podía ofrecer. La quinta copa sumergió el reino de la bestia en tinieblas. No era solo ausencia de luz, sino una oscuridad densa, palpable, casi viviente. Hombres morderían sus lenguas por el dolor, tropezaban unos con otros, gritaban en delirio y rasgaban sus vestiduras en desesperación. El sexto derrame preparó el camino para la batalla final. El gran río Éufrates se secó, abriendo paso a los reyes del oriente. Espíritus inmundos, semejantes a ranas, salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, reuniendo a los reyes del mundo para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. El Armagedón dejó de ser un concepto y se materializó como una realidad geopolítica, espiritual y militar. Las fronteras se disolvieron, los ejércitos convergieron y las armas se alinearon frente a Jerusalén. En medio de todo, el pequeño remanente de fieles, judíos y gentiles, se mantenía firme, con la mirada al cielo, sabiendo que la intervención divina estaba cerca. Ya no había refugio en la tierra. La única esperanza venía de lo alto. Entonces, la séptima copa fue derramada en el aire y una voz poderosa emergió del templo, trono, diciendo, «Está hecho». El sonido retumbó en los cielos y en la tierra como un trueno incesante y un terremoto sin precedentes sacudió el planeta. Las ciudades de las naciones se desplomaron una tras otra. Islas desaparecieron bajo las aguas. Montañas fueron niveladas, y sobre los hombres cayó una granizada de piedras de casi 50 kilos que destrozaban todo a su paso. Babilonia, la grande, el símbolo del sistema corrompido, recibió la copa del vino de la furia divina. Multitudes huían despavoridas, sacerdotes paganos abandonaban sus altares, generales gritaban órdenes que ya no se oían, y los supervivientes, cubiertos de ceniza, temblaban ante la cruda realidad. No quedaba gobierno, ni ciencia, ni mercado, ni murallas, solo un mundo expuesto ante un Dios irado y justo. El clamor de los pueblos se elevaba como cortina de desesperación, pero las puertas del cielo permanecían firmes para lo que seguiría. En ese instante, cuando la oscuridad parecía haber engullido el
Último rayo de esperanza, el cielo se abrió, no como símbolo o visión, sino como una realidad física, abrupta e irresistible. Todas las miradas convergieron en un punto. Allí estaba él, montado en un caballo blanco, con muchos diademas sobre su cabeza, y un nombre que nadie conocía sino él mismo. Sus ojos eran como llamas de fuego, y de su boca salía una espada afilada para herir a las naciones. Tras él, ejércitos celestiales cabalgaban en caballos blancos, vestidos de lino fino, puro y resplandeciente. El impacto visual era tan aplastante que multitudes caían por tierra, no en señal de reverencia, sino de absoluto terror. El anticristo reunió sus tropas para resistir, pero eran como hormigas ante un huracán. El falso profeta, otrora portador de señales, se volvió espectador impotente. Y sobre Jerusalén, sobre el monte de los olivos, el rey posó sus pies, y el monte se partió en dos, creando un valle inmenso que dividía la ciudad. Era el juicio final, el día temido por los impíos y aguardado con lágrimas por los fieles. El encuentro fue breve, casi anticlimático frente a las expectativas humanas, pero de peso eterno. El anticristo y el falso profeta fueron capturados con vida, sin resistencia digna de mención, y arrojados directamente al lago de fuego que arde para siempre. Sus ejércitos, confundidos y aterrados, fueron consumidos por el soplo de la boca del rey. Una sola palabra bastó para silenciar una rebelión de siglos. No se disparó proyectil alguno, ni espada humana tuvo efecto. Solo prevaleció la autoridad suprema de Cristo, cuando la sangre se secó en el campo y el silencio reemplazó el estruendo de la batalla. Los pueblos se encontraron ante una nueva realidad. El mundo que conocían había terminado, y un nuevo tiempo marcado por la justicia y la santidad comenzaba. Los mártires de la fe fueron resucitados para reinar con Cristo, recibiendo la corona de vida prometida. Aquella hora, el contraste entre vencedores y vencidos era irreversible, y la línea entre el reino de Dios y el imperio de las tinieblas quedó trazada ante todos. Jerusalén fue restaurada, no solo como ciudad física, sino como corazón espiritual del mundo. Sus muros derruidos se levantaron de nuevo, las plazas se purificaron y el templo fue renovado. Pueblos y naciones traían sus riquezas para buscar la sabiduría del rey, mientras él gobernaba con cetro de hierro, estableciendo justicia sin parcialidad. Israel, antes perseguido y quebrantado, florecía como centro de las promesas divinas, finalmente reconciliado con el Mesías que tanto tiempo había rechazado. Los niños jugaban en las calles, los ancianos descansaban junto a las puertas, y la memoria de la tribulación se mantenía viva como testimonio grabado en el alma colectiva. Los supervivientes jamás pudieron olvidar los signos, dolores y pérdidas, pero tampoco pudieron negar la gloria manifiesta ante ellos. Era el comienzo del reino milenario, un tiempo que sellaba el propósito eterno de Dios con la humanidad y demostraba que nada, absolutamente nada, podría detener el plan del Cordero. A medida que los días transcurrían bajo el gobierno de Cristo, la tierra parecía respirar aliviada. Los campos antes devastados florecían con una abundancia nunca vista desde el Edén. Las fieras salvajes perdieron su ferocidad. Los niños jugaban junto a leones y serpientes sin temor. Las naciones, que durante siglos empuñaron armas entre sí, ahora resolvían disputas a los pies del rey, que juzgaba con justicia incuestionable. Y aún en medio de la paz, las cicatrices de la tribulación permanecían. Nadie había perdido a alguien sin llevar la marca de esa pérdida. Ningún hogar estuvo exento de sentir el impacto del juicio. Los supervivientes cargaban cicatrices visibles e invisibles, recuerdos de un tiempo en que el mundo casi fue reducido a cenizas. Sin embargo, la memoria del dolor
no engendraba amargura, sino reverencia. Era como si cada alma comprendiera que vivir en ese tiempo no era un derecho ganado, sino un regalo concedido. Así, entre lágrimas y cantos, la tierra avanzaba hacia el propósito eterno, paso a paso. Mientras tanto, los mártires eran honrados públicamente. Aquellos que dieron sus vidas durante la gran tribulación eran elevados y presentados ante el Rey como testigos vivos de fidelidad. Eran hombres y mujeres de toda nación, lengua y pueblo, que eligieron perderlo todo en la tierra para ganar todo en el cielo. Las multitudes se congregaban para escucharlos, aprender de sus historias y reconocer que, incluso en el momento más sombrío, la luz jamás fue apagada. Aquellos nombres olvidados pasaron a ser piedras angulares de la nueva era, y el propio Cristo caminaba entre ellos, secando lágrimas, restaurando vidas y sanando corazones destrozados. La escena no mostraba un triunfo humano, sino una restauración divina, testimonio de que, al final de todas las cosas, Dios no solo juzga, sino que también reconstruye. Esa reconstrucción, nuevo comienzo, daba a la humanidad la certeza de que la historia había alcanzado su clímax, pero no su fin. Incluso con la tierra en paz, existía entre los pueblos una comprensión profunda. Aquello era solo una pausa antes del desenlace definitivo. Las Escrituras habían sido cumplidas con precisión, pero también hablaban de una última prueba, un enfrentamiento final que surgiría tras el milenio. La antigua serpiente, Satanás, estaba sellada en el abismo, mas no destruida. Y esa conciencia generaba entre los pueblos una vigilancia constante, un cuidado casi instintivo de mantener el corazón alineado con la voluntad del Rey. Los ancianos instruían a los jóvenes, narrándoles los días de la tribulación, advirtiéndoles sobre el precio de la rebelión. Los niños crecían escuchando historias del Cordero vencedor, de la gracia que transformó el caos en orden y de la esperanza que aún latía en el horizonte. Era un tiempo de reconstrucción, pero también de preparación, como si la propia creación respirara contenida, sabiendo que aún quedaba más antes del capítulo final. Los pueblos acudían a Jerusalén para adorar, celebrar las fiestas del Señor y contemplar la ciudad que fue escenario de juicio y gloria. Allí, en el centro, el Rey reinaba con justicia y su presencia era inconfundible. No había templos majestuosos ni sacerdotes que intermediaran. El propio Cristo era el centro, y los pueblos lo buscaban directamente. Las naciones ofrecían tributos no por obligación, sino por gratitud, reconociendo que todo lo que tenían provenía de la bondad divina. E incluso quienes habían sobrevivido sin comprender del todo los designios de Dios, aprendían día tras día la magnitud de lo que habían presenciado. El tiempo no borraba la memoria, sino que la hacía más nítida, como si cada detalle de la gran tribulación se grabara en el corazón humano como una advertencia viva. En ese delicado equilibrio entre memoria y esperanza, la tierra avanzaba paso a paso hacia el propósito eterno. Pero no todos los corazones permanecieron puros. A medida que nacían generaciones durante el milenio, muchos conocían solo la paz y justicia de Cristo, mas no el dolor de la gran tribulación. El temor que marcó a los supervivientes comenzó a desvanecerse en algunos, sustituido por indiferencia o rutina. Fue entonces cuando, al final del milenio, se permitió la última prueba. Satanás fue liberado por breve tiempo, y con él surgió la revelación final de los corazones. Multitudes, antes sometidas por el orden del reino, se rebelaron en un último y desesperado intento de usurpar el trono. Los ejércitos se reunieron como arena del mar, marchando contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Era el eco definitivo de la antigua rebelión humana antes del cierre definitivo de la historia.
pero no hubo batalla. Descendió fuego del cielo y los consumió, acabando con la rebelión antes de que comenzara. Satanás fue lanzado para siempre al lago de fuego, donde ya yacían la bestia y el falso profeta, sellando el fin de la antigua serpiente. Entonces apareció el gran trono blanco. Todos, pequeños y grandes, vivos y muertos, comparecieron ante él. Se abrieron libros y también el libro de la vida. Cada uno fue juzgado conforme a sus obras, sin espacio para engaño ni apelación. El cielo y la tierra huyeron de la presencia de quien estaba sentado en el trono, y un nuevo cielo y una nueva tierra fueron preparados. La Jerusalén celestial descendió como una novia adornada, y Dios habitó para siempre con su pueblo. No hubo más llanto, ni dolor, ni muerte, pues las primeras cosas pasaron. Ante este nuevo comienzo, la gran tribulación se recordó no solo como tiempo de juicio, sino como la travesía que condujo la creación a la eternidad. Quienes la atestiguaron, aún los nacidos después, comprendieron finalmente el porqué de tanto sufrimiento. No fue mero castigo o purga, sino un hito necesario en la historia de la redención. Sin esos días de fuego y dolor, la humanidad no habría conocido la profundidad de la gracia ni la extensión del amor que sostiene el universo. Era común ver ancianos contando a niños, a la sombra de los árboles en la nueva tierra, las historias de cuando el cielo se llenó de trompetas y truenos, cuando la bestia reinó brevemente y cuando Cristo triunfó. Las cicatrices de la antigua creación perduraban, mas no con amargura. Eran testigos de un parto difícil que dio a luz una nueva realidad. La tierra ya no era solo el escenario del juicio, sino el hogar definitivo de la justicia. Y mientras ríos límpidos surcaban los valles y los árboles de la vida florecían en sus orillas, los pueblos aprendían a vivir no en el miedo, sino en la plenitud de la presencia de Dios. Cuando finalmente el relato llegó a su fin, no quedaron preguntas por hacer. La historia había alcanzado su clímax y su conclusión. Los sellados fueron vindicados, los mártires honrados, los impíos juzgados, y el reino eterno establecido. El trono de Dios resplandecía en el centro de todo, y el Cordero, que fue muerto y resucitado, era la luz que iluminaba a las naciones. Ya no se necesitaban sol ni luna, pues la gloria de Dios lo llenaba todo. El tiempo, tal como lo conocían los hombres, había cesado, y lo eterno fluía sin obstáculos. Solo quedaba adoración, comunión y la certeza inquebrantable de que nunca más habría separación entre el Creador y su creación. Y así, al final de todas las cosas, la gran tribulación no fue recordada solo como un tiempo de dolor, sino como el portal que abrió las puertas de la eternidad. El clímax está trazado, el desenlace está al alcance. La gran tribulación no es una profecía lejana, es el escenario final donde se revelará el verdadero carácter de cada uno. Te pregunto ahora, ¿de qué lado estarás? Si crees en Dios, si crees que Jesús regresará como Rey de Reyes, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comenta, yo estoy con Cristo, aquí abajo. No hacerlo es silenciarse ante la batalla espiritual más importante de tu vida. No des espacio al enemigo, declara tu posición, comparte este video con quienes amas y prepárate, el Rey está regresando. Que Dios te bendiga y te fortalezca para permanecer fiel hasta el final.